buenas, buenas. ¿Qué tal? Llegó la Sí, muy hora buenas. cuchi cuchi, la hora chimenguenchona de la semana, señores. Y hoy tenemos un tema controversial como ninguno y a nuestros periodistas con los puños llenos de verdades. ¿Qué tal? Buenas, hombre. Y Saludos. falacias también. También saludos a la gente de Miami, saludos en San Diego, no California. San Diego, saludos a Canadá y a toda En la San gente que Diego nos con la oye. Avenida Oriental. Sí, San Diego ahí en el barrio San Diego, popular barrio San Diego. Y a toda la gente que nos oye en todas partes del mundo, hombre, muchos saludos al papá de Álvaro, En nuestro la cocina. único fiel oyente y Nuestro único vidente, hombre. oyente, Sí, digámoslo sí. seriamente. Digamos. Hombre, pues muy, muy serio y siempre pues firme y siempre le da like a todas las cosas que ponemos, así sean unas barrabasadas. Saludo al doctor Rosero, hombre, que ya se encuentra por aquí en la ciudad de Medellín, hombre, dispuestos a verlo prontamente, hombre, al doctor Rosero. Ve, Jaime, a propósito, vos que sos el hombre de las estadísticas, ¿cuál es el país donde nos ven más? ¿El Salvador, Bolivia, dónde es que era? No era México en su momento. Tegucigalpa. Sí, hombre, la gente de México, No, Guadalajara, todavía, o sea, porque Monterrey. sí teníamos muy buena, o sea, en El Salvador, pero resulta que se nos fue bajando, no sé por qué. Sí, Hablaríamos mal del Salvador en algún momento de pronto No, y no, no, yo no, creo que fue que más bien empezaron a poblar algún otro sitio de Salvador que no que tiene no tiene televisor. Sí. tanto celular, tanta señal y se Algo nos pasó en cayó. Salvador y no, no. Internet les cortó la conexión. Sí, Sí, bueno, sí, sí. efectivamente, hoy vamos a hablar de asuntos fuera de la ley, cárceles, narcotráfico. O sea, cuatro paisas hablando de narcotráfico Ave María. de los Política y años brujería. 80. Paréntesis antes de Uy, arrancar, hombre. Capítulo 2 de Mandalorian ya al aire, bestial. no me hablen de Mandalorian que no me he visto todavía los Lo matan en capítulos. el segundo capítulo, lo matan, una cosa Se lo comen las impresionante. abejas. Sí, No, no, sí, sí, no le cuenten penetra. nada. No No. cuenten. Hombre, así que véanse Mandalorian, segundo capítulo que ya está en el aire a partir de hoy en Disney, que es gran patrocinador de esta sección, hombre, donde hablamos pues de películas de Star Wars. Un saludo pues a George Lucas y a todo el equipo de Disney que es fiel Bueno, ya oyente. que estamos haciendo promoción, me vi la obra de Lelutier nueva, Mastro Piezos de Mastro Piero, y me encantó, se la recomiendo muchísimo. El que la pueda ver, Prontamente en Medellín, prontamente en Medellín, totalmente en en Bogotá. Quito. Gente que simplemente está en Vancouver y arranca, no, vámonos para Buenos Aires. ¿Qué tenés para hacer hoy? Vamos para Buenos Aires. ¿Listo? Lo que es Vamos a la Buenos No, Aires. plata. Bueno, le salió un papayazo, le salió un papayazo. de ahí Había podemos que coger. conectar con nuestro querido Jaime Willes de la novela que vamos a hablar hoy. Tal Gente cual, que viaja de un lado para el como otro. un Jaime Willes cualquiera. Este man dice, yo quiero ir hoy a Londres. Y entonces me voy para Londres. Después, me voy para Buenos Aires, para Buenos Aires. No, Así era no, el doctor Jaime Willes. me resultó un papayazo que no podía rechazar y cómo no lo Te cogía. hicieron una oferta que no podías No podía rechazar rechazar, y ahí me fue. salió regalado el tiquete, tenía quien me recibiera y la entrada de Lutier me valió $20. O sea, ¿cómo no iba? No, Tenía que- total, había que ir. Bueno, Entonces, cuente pues. hoy vamos a hablar del libro La Bruja de Germán Castro Caicedo. En general, yo creo que nos vamos a explayar por todo lo que cada uno recuerda de Germán Castro Caicedo, que es yo creo que de los tres, cuatro periodistas que yo más respeto de la historia de Colombia, un Y tipo con dicen que es una el lucidez. segundo escritor de Colombia después de Gabriel García Márquez. Pues muchas de las reseñas que leí yo esta semanita hablaban de que es Gabriel García Márquez y después este man. Pero a Pero nosotros es nos también tocó en como una en época, venta, es también como en ventas, pues, o sea, sí, realmente sí, puede que no sea en la calidad, lo que sea, o sea, pues que se puede ir a discutir tranquilamente porque es muy buena, es más en la cantidad de ventas, el tipo tiene muy buenas ventas. Y en pero piratería, yo creo que es el autor Ah, más no, pero es que a ese pirateado de man sí le Colombia de la tocó, a ese historia. man sí le tocó Definitivamente. una época dorada en todo eso. sí, No, pero se y porque es acuerdan que que los libros de él sí eran muy buscados por todo el mundo. O además sea, los ponían en los inclusive, colegios. no, No y hay este libro del que semáforo vamos a hablar, colombiano que no tenga libros de Germán Castro Caicedo. y Sí, Betamax de Lulibosa. sí, total. Oíste, pero nosotros nos acordamos de Germán Castro Caicedo por verlo en televisión. Él se hizo Sí, famoso
porque lo vimos en televisión y porque nos tocó a nosotros. Yo no sé si eso era a principios de los 90, yo creo, con los especiales pues que él sacaba de No, periodismo. o sea, es que ese man estaba metido en televisión desde muy temprano, o sea, el man hizo ese programa de enviado especial Enviado cuando solamente especial. Los teníamos dos miércoles, canales, 8 p.m. Sí. cuando solamente teníamos dos canales, o sea, estamos hablando de los ochentas y realmente de muy principios de los ochentas. Y él Eh, duró Y, una cantidad larga de años con el y no, programa, no, ¿no? el programa duró hasta el 90 y algo. Ya, ¿cómo tendré yo de años que yo me acuerdo de Germán Castro Caicedo en blanco y negro y con bigote negro? Sí, sí, ay, claro. ay, huepucha. Yo Y yo creo que conocí los nosotros estamos en la teléfonos misma. públicos. Por eso le digo. Oiga, una nota especial para la paleta de colores de Benny hoy, hermano. O sea, es impecable. El No, no, el man, cojín, Patrocinado por o sea, IKEA. manda a decorar, vamos a poner rojo o sea, no, me voy a vestir de rojo y mando a decorar la casa de rojo. No, todo, es que, todo, o sea, Jaime Willes es un Ay, me huele, pendejo. es un pendejo, pues. No, 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 o total. sea, Oiga, y además entonces nos vamos a entrar en el mundo de Fredonia, Antioquia. no, primero a mí me Fredonia, gustaría saber dónde tiene paseando hoy Jorge Andrés a la señora, hombre, a que la también es fiel señora. O sea, la oyente, debe sí. tener Trabajando, está paseando por ahí, trabajando. o sea, o sea, cualquier lugar Australia, del Trabajando. mundo India. bien lejano. Mm. Está trabajando. Bueno, les voy a hacer una pequeña reseña de 3 líneas del libro, porque hacer el resumen del libro yo creo que es complejo. Espere, que sigan a la señora de Beni en Cuentos de Azafata, hombre, en Instagram, que ahí nos va contando siempre ¿Dónde toda su está? historia de ¿Dónde está? dónde ¿Dónde está, está? para que se mueran de la envidia del trabajo, del Realmente, hobby, Del ella, trabajo, ¿cuál trabajo? del trabajo, ella es una mesera del aire. En la total. cuenta ella pone Yo creo fotos muy que, fancy, muy cool y todo, pero pues ya está repartiendo pues comida en un avión. Bueno, Cada vez menos, porque cada vez reparten menos comida, pues también. Cada vez nos dan menos comida. Haga pues la reseña, pero no, muchacho. eso es una pequeña reseña de 2 frases, que es ¿en qué consiste el libro? Por si alguien no conoce a Germán Castro y no conoce el Sí, libro, le vamos a dar una idea de qué es la cosa. El libro describe los orígenes del narcotráfico en Colombia y sus primeros vínculos con personajes de la política. Incluye nombres propios y hechos que no Sí. habían sido relacionados previamente. O sea, este libro es la historia de una muchacha de la que se hizo una serie en el 2011. ¿Quién fue la actriz que protagonizó esa serie? ¿Se Flora acuerda? Martínez, si no Flora estoy Flora Martínez, mal. Martínez. sí. Que narra la historia de Flora Martínez, que se convierte como en una bruja de esas que lee las cartas y le lee el futuro a la gente, y se empieza a volver tan famosa en Fredonia que empieza a ser como la de confianza de Jaime Willes, que era un narcotraficante famoso en la época en Un Fredonia, mafiosito, un mafiosito. Fredonia, Antioquia, y termina recibiendo gente súper famosa y conocida de Colombia, y era la consultora personal de De dos Turbay presidentes. Ayala, Dos presidentes, de Dos Pastrana Borrello, presidentes, Pastrana, gobernadores y ministros. Sí, y todo el Y mundo termina sabía. generales. casando, con Y la ayuda de generales. ella, termina casándose la hija del gobernador de Antioquia con el hijo del presidente, del era El presidente. gobernador era quién, perdón. Uribe, El Rodrigo Uribe. gobernador era Rodrigo Uribe. Y también supuestamente mencionan a Valencia Cosio. No O me sea, sorprendería. dentro de los nombres escondidos ahí Pero en el las libro, versiones del libro las han cambiado porque se hicieron tumbar los nombres. Es que le pusieron una tutela. En Sí, el sí, 90, sí. el libro sale en el 94 y en el 95 unas hijas de algunos personajes que aparecen en el libro le ponen tutela. Tutela es como una especie de figura, para los que no sean colombianos, es una figura jurídica, jurídica, bueno, legislativa, Buscando proteger, No, ¿qué fue el jurídica. nombre? jurídica. jurídica, Sí. Que que protege los permite, derechos, particularmente los derechos humanos, pues particularmente se mete pues en ese tema y es una cosa muy ágil que genera restricciones sobre algún tipo de cosas, como en este caso pues el libro. Pero la gracia de Germán Castro Caicedo en la novela, en esta y en todas, creo yo, es que él logra combinar la realidad con la ficción y uno no sabe cuál es el límite de si la persona que le está diciendo ahí es verdad, es si estuvo o no estuvo, y eso era lo que enredaba un poquito, porque uno no sabe si esto es un documental. no, él dice que nada es No, ficción. Él que lo esto que es hace es crónica. O sea, él novela habla, la él historia simplemente cuenta la narrativamente. crónica. Sí, Por Sí, eso pero él ahí la el hace cuento De es, novelada para hecho, que sea agradable de leer, pero no inventa nada. por eso, pero pero de la hecho, parte que puede ser inventada es la memoria de las personas,
porque hay muchas cosas ahí que son tan fantásticas Claro. que vos decís, es imposible que esto haya pasado. O que él lo sepa, que a él le toca rellenar huecos de pronto para que el personaje tenga consistencia. Claro. Pero yo, por ejemplo, de hecho, de este libro siento que es mucho más crónica que otros de los libros que él tiene. O sea, lo siento muy, muy narrado por las terceras personas. Y ya, pues, o sea, no es tanto, o sea, sí hay diálogos y hay cosas, pero lo siento mucho más eso. Y de pronto, ahora cuando lo volví a leer, porque lo leí hace muchos, muchos años, y cuando lo volví, pues más que a leer, lo escuché, sentía un poco eso y no me agradaba ya tanto. Pues ya decía yo, o bueno, puede ser porque ya me pasó el momento y pues tenía algunos recuerdos y ya no era lo mismo, pues. O sea, creo que Lo es que un pasa libro es que de que, lo que pronto pasa es que no. nosotros en Colombia tenemos una cosa, desafortunadamente, y es que lo que nosotros leíamos en esa época sobre lo que estaba pasando no tenía distancia histórica. Nosotros ya tenemos un pedacito de distancia histórica y somos capaces de ver todavía el narcotráfico como una historia, aunque siga ocurriendo y aunque siga pasando y todo, pero es que el narcotráfico de nosotros de esa época era una cosa eh, grandelocuente, o sea, era una cosa que pasaba todo el tiempo y había historias macabras alrededor del tema, mientras que hoy en día es una cosa pues mucho más oculta y menos evidente, que es lo que le está pasando un poquito a México ahora, ¿cierto? Entonces este man ponía esos temas que nadie ponía en prosa y era un escándalo, o sea, Germán Castro Caicedo yo creo que incluso estuvo amenazado varias veces de muerte No, Pero por ahí es, varios temas. ahí es una parte que a mí no me cuadra de toda esta historia y es él diciendo lo que dice como nunca le pasó nada. Porque él está hablando de la gente en Colombia que sabemos que ha mandado matar a muchísimos, inclusive por cosas mucho menores de las que No, él hizo. pero yo creo saber por qué, Álvaro. Hay una cosa que yo admiro mucho de este tipo y lo admiré desde niño. Yo, digamos que cuando era niño yo no sabía poner en palabras por qué admiraba yo tanto a este tipo, a Germán Castro Caicedo. En este momento yo sería capaz de ponerlo en palabras y es porque él nunca toma partido. O sea, hace lo que verdaderamente un periodista debe hacer, Ujú. que es mostrar las cosas, mostrar los hechos, poner a pensar, poner a reflexionar, pero nunca se alinea con un lado o con el otro y mantiene como una posición neutral siempre. simplemente cuenta, es que es eso, es cronista. Es Eso es un lo que él se cronista. define. Entonces, él hace un trabajo muy impresionante con la guerrilla y con los paramilitares. Y entonces él deja claro, en las entrevistas pues contando sobre ese tema, yo lo he escuchado, el tipo deja claro que va y le dice a Tiro Fijo en su momento, que ya Tiro Fijo está muerto, que era un guerrillero famoso pues del siglo El pasado, más, el más. pero él va y le dice a Tiro Fijo, mire, estamos haciendo un documental y vamos a tomar la opinión de la guerrilla, pero también voy a ir a buscar la opinión de los paras. Y a los paras va y les dice lo mismo. O sea, le deja claro a los dos grupos que no está haciendo apología ni del uno ni del otro. Él deja hablar a la gente, le da una voz a, a los dos bandos, o a los tres o a los cuatro, dependiendo de lo que esté contando. Y eso me ha encantado siempre. Sí, pero en Yo, este libro, por ejemplo, deja muy mal parada a mucha gente del país que era gente muy poderosa. O sea, si uno es capaz de leer, y no sé qué tanto en su momento supimos quiénes eran estos presidentes, deja muy mal parada la Los imagen de presidentes ellos. son muy fáciles porque él solamente dice hasta el que nasaliza, pues el presidente que nasaliza Ujú. y No, habla y que del después de eso fue, expresidente, pues. no, y que después de eso fue Belisario Betancur. Sí es uno capaz como de leer muy fácil quiénes eran, pero de todos modos, esta gente, y sabemos que el poder que tuvieron también o que tienen los Valencia Cosio en el área es demasiado fuerte. Entonces, puede uno decir, y él sí habla muy claramente, Castro Caicedo, que él tenía reuniones con toda esta gente, que él se reunió con Pablo Escobar X cantidad de veces para sus libros y Con los todo. Gacha, y con todos. lo iban a matar. La última reunión Sí. con Pablo Escobar estaba destinado a que lo mataran. Y no se pudo hacer esa reunión, él no pudo ir. Y años después, ya muerto Pablo Escobar, él pudo hablar con los hermanos y con el hijo de Pablo Escobar y le confirmaron, esa reunión estaba hecha para matarlo a usted. O sea, Además el que es tipo que también, en esa época uno no, pero digamos lo que la gente de afuera que nos ve pues en México, en El Salvador, en Australia,
En Tangamandapio, sí. Sí, en Colombia, ahí no había asco, o sea, si había que secuestrar a un periodista porque hablaba mal, había que matarlo, si había que matar a un humorista, había que matarlo, si había que matar a un candidato a presidente, o sea, Se mataban tres. es- Era el mismo asco con que, pues, o sea, con que es la última parte del libro, que es la parte de los mexicanos, que sí se ve que son más, pues, que son más crudos que los colombianos mil veces, aún en ese punto, pues, aún en ese punto cuando apenas estaban comenzando y cuando se supone que los de acá Pero, eran las vedettes. pero es que mira que sí y no, pero mira la referencia que hacen en el libro de los cubanos en Miami, que el cuento de las Eran los del trabajo motosierras, sucio. que era el cuento de las motosierras, que es el que le achacan a los colombianos, viene desde los cubanos. Entonces todo el mundo era igual. O sea, todo este cuento era cuál era el que fuera más bárbaro que el otro. Y así es sí. que se ganaba el poder. O sea, mira que él mismo hace el análisis del, ¿cómo se llama? Howard, el patrón A mí, de Howard Willis. fue un torcido. Sí. Yo estoy seguro que para que se le caigan Ah, todas sí, esas claro. cosas a Jaime, Howard era el que tenía que ver. Sí, pero en todo caso, el cuento es que él dice, este era un tipo que viene ya completamente tostado de Vietnam y a él no le importa acabar con lo que tenga que acabar y que ese fue el poder del tipo. Oye, ustedes, voy a hacer esta pregunta a Jaime primero. Vos, Jaime, que sos como el que más vive y ha vivido en Medellín todo el rato, ¿tenés a veces algún contacto con algún extranjero que te pregunte cosas de los 90 de Pablo Escobar, de No, narcotráfico o no? no, No, a pesar de que dice Medellín, no tenés mucho contacto con gringos o con extranjeros. no, realmente no. Pero Mis círculos no han cambiado uno tanto. sí ve hoy la Ah, proliferación de los no, gringos aquí y la cantidad de tours alrededor del tema no, todavía y la cantidad de gente visitando la catedral, visitando los lugares pues típicos, el museo de Osito, los tours relacionados con el tema de Escobar. O sea, si sigue existiendo una cultura en la cual la gente sí referencia a Medellín, obviamente, Con la con lo droga y que con eso. ocurrió. Bueno, no, pues Y entonces eso ahora, se irá incrementando. Mira que cuando vas a Chicago, encontrás esta cultura Al de los Capone, mafiosos gringos, de Al Capone, de todos estos, de Lucky y eso se Luciano. incrementa con el tiempo. Yo creo que a nosotros de todos modos todavía nos falta con todos los libros y las novelas y todo lo que se ha hecho del narcotráfico. A nosotros todavía nos falta hacer un exorcismo de eso porque no tenemos muy claro cómo empieza todo este cuento. Pero además porque no hemos salido. O sea, No, pero y es que y nunca se va y a no vamos a salir. salir, no vamos a salir no, mientras... pero vos decís a Chicago y entonces Chicago eran las mafias alrededor del trago y vos ya no tenés, digámoslo, decir, listo, eso ya pasó y hoy Claro, venden el trago sin problema legal. Pero Chicago sigue después siendo cogieron una las ciudad, otras rentas, pues no, y sí, olvídate. Chicago sigue siendo una ciudad peligrosa. Hmm. O sea, el sur de Chicago es una zona muy peligrosa en este país. Entonces, y nosotros, yo creo que si hay algo que muestra este libro, es el peligro que tiene ese matrimonio entre los delincuentes y los políticos, que ya en este momento inclusive uno puede decir que ya no es matrimonio, sino que ya esos todos son lo mismo. No, yo Pero diría que también, ya los políticos y los banqueros son los jefes de los mafiosos. yo también creo que por ahí va la Ya cosa. el verdadero capo Pero no hay es el un, mafioso. Ya Pero hay un tercer elemento que es el que da el nombre pues al libro de la historia, que era muy importante La y que era lo todo el sube. tema esotérico y todo el esoterismo alrededor de esas creencias de unos y otros. Y eso era muy importante y uno sabía que había una señora que leía ángeles de no sé qué cosa y había otra que era una bruja que leía de no sé qué cosa. O sea, también había alrededor de eso, porque como pues uno ahí no puede recurrir a Dios, más allá de los sicarios, pues que iban a misa, pues y bendecían la pistola antes de ir a matar, pero aquí recurrían a este tipo de cosas que eran muy evidentes y que se conocían muchísimas historias, pues no solamente la de la bruja, sino Pero, muchas historias alrededor de eso, de cosas esotéricas relacionadas con la mafia y con este tipo de gente. pero no es muy charro que todas estas, o sea, por ejemplo, en el caso de ella, de por sí lo que se utilizaban era santos, entre comillas, o sea, los que nosotros llamamos santos o ángeles, y se utilizaban una cantidad Pero, de cosas de la iglesia
pues que te parece muy absurdo porque se supone que vas a hacer, pues vas a hacer algo de brujería, debería estar por fuera antes de la iglesia todo. Pero Bueno, esa más satánico que santería, el Vaticano, muy difícil. no, no, pero esa santería, eso viene de todo lo que pasó en el Caribe con el vudú y con todo esto. O sea, que ellos Sí. le dan nombres a sus propias divinidades, los nombres de los santos católicos para poderlos venerar Pero sin no, problema. eso Bueno, es, yo primero le pregunté a Jaime, porque es el que ha vivido más en Medellín, pero a vos, Álvaro, en Miami, y a vos, Mauro, que has vivido por temporadas afuera también, ¿no hay gente de otros países que los coge a ustedes y les pregunta mucho sobre yo creo que en narcotráfico? el caso de Mauricio, por algo habló, hizo en algún momento unas charlas que eran más allá, Medellín más allá de Netflix, Yo porque yo me imagino que no monté, se los claro, aguantaba. porque no me los aguanta. Además, porque es que los pasó una cosa muy tesa y es que Narcos revivió toda una época que nosotros, digámoslo, ya Lo habíamos pasado olvidamos. la página y para el mundo Narcos estaba pasando en Colombia. Entonces, cuando uno hablaba en España, pero es que Narcos, pero es que eso está pasando ahora. Pues no Estamos tenía hablando de una los 80, distancia, sí. claro, no tenía esa distancia y entonces todo el mundo pensaba que Colombia era como era Narcos todavía. Y era muy complejo el tema de esa diferencia y de ese aumento, a pesar Da- de que hoy Colombia está produciendo casi que 1000 veces más cocaína que lo en que ese producíamos momento. en esa época. 1000 veces Y, más. oíste, 20. lo charro de lo que decís de eso es que mucha gente cree que está, pues que mucha gente creía que estábamos en ese momento en el de Narcos, pero también hay mucha otra gente que cree que todavía tenemos el aeropuerto con las gallinas, que el que van al Claro, aeropuerto El Dorado, la pista para un bimotor máximo, Claro que, Sacando destapadas, vacas. Jaime, con las gallinas pero, revoloteando y el, y tierra. el, no, tierra y puras chozas de paja. Y hay un man nosotros ahí tuvimos, del taller de una camioneta, la camioneta de Cold Seavers, que la destruyeron y el man la está arreglando allá. nosotros llegamos a tener 40.000 hectáreas de coca en un momento en Colombia y hoy estamos por encima de 400.000. O sea, O sea, nosotros 100 estamos veces. produciendo Bueno, Pero mucha es que más coca. pero ¿quién es que tiene en sus narices? el negocio es un negocio que se volvió internacional y ya eso es lo que decían ustedes ahora de los banqueros. Los banqueros, los narcotraficantes finalmente se dieron cuenta que no podían hacer negocios con los bancos, sino que tenían que comprar los bancos. Y pues finalmente tenían toda la plata, entonces no había ningún problema. Pero ya es un negocio que es una multinacional donde el riesgo es muy pequeño. O sea, y No, vimos y la con, plata queda en paraísos fiscales, o sea que el verdadero beneficiario final no sabemos realmente el nombre, pues debe pues ser un mira señor muy mira que encopetado. este libro habla de que Howard se quedaba con 80 de cada $100 que producía el narcotráfico. Y siempre ha sido así, eso siempre lo hemos sabido. Que los narcotraficantes realmente están, Trabajan Gringos. para. no, o sea, los que hacen la plata, los que se vuelven ricos, son otras personas que no sabemos quiénes son. Inclusive el fabricante del carro, del carro favorito de Mauricio, lo cogieron con 500 kilos de cocaína al de DeLorean Sí. que quería hacer para que sobreviviera su marca de carros. Ahí está la Hay serie una en Star, película, por si no la han visto. Está muy buena, la serie de DeLorean y lo desenmascaran ahí muchos. hay una película también que quiero recomendarles, que es la de Sean Penn haciendo del personaje del periodista que desenmascara lo de Irán Contras. ¿Se la han visto? Sí, ¿cómo es que se llama? Peliculón. No me acuerdo del Sí. título, voy a buscarla ya mismo en YouTube Y porque esta época de La Bruja es la época de la película de Tom Cruise, que claro, No, hace no, de piloto. un no, poco no, después. esa es de Pablo Escobar. La que es la de Blow, la de Johnny Pucha. Depp. Johnny Depp, Ah, él ya. tiene una Sí, película que se sí. llama Blow y ese habla de los principios del narcotráfico. Es cuando ellos vienen a Sudamérica o van a Sudamérica a empezar el cultivo o el manejo de la cocaína Sí, porque para llevar. aquí en el libro si hay algo interesante, si es esa narración de quiénes son los que traen el narcotráfico acá. Lo traen ellos.
O sea, ellos son los que le Claro. enseñan, o sea, los que empiezan a cultivar y los que empiezan y después dicen, pero venga, ¿yo para qué me voy a poner en estas? Tengo acá, le pago al indiecito, tan, y le pago al que me lo transporte y tan, y yo ya me gano, pues me gano el dinero realmente es allá. No tengo que correr ningún riesgo y todo queda listo. Y es Sí, más, es cuando que hablan si de ustedes, esos cuerpos de paz, que lo que iban era a drogarse y a conseguir la droga. el cannabis y después la coca. Así como los israelitas que vienen después de prestar el servicio militar para acá, para Medellín, a tener 3 meses de De desfogarse prostitución y de... en todo. Ave María, por Dios santísimo. En todas partes. Acuérdense que ahí cogieron a unos agentes del servicio secreto en Cartagena de la comitiva de Obama, De Obama, ¿verdad? que ¿Verdad? los cogieron con una prepago en uno de los hoteles. Sí, fue pucha. ¿Será esta O- Fair Game o no? no, No, esta no es. No sé cuál es esa. no, esa no es. Oíste, una cosa que es muy charra es porque además uno en estas crónicas pues le pone lugar a las cosas. O sea, uno cuando le pone un lugar como Fredonia y uno ha ido a Fredonia y sabe cómo es la plaza y todo, le cambia a uno la perspectiva del libro. O sea, yo me imagino a estos dos conversando ahí en el parque, tomando tinto, pues ahí en el parquecito de Fredonia, pues porque uno ha ido ahí. No es un lugar imaginario, sino que es un lugar real y tiene esa característica de ese lugar, que además pues no puede ser más feo, Fredonia, pues porque no le da para No, no más. es solamente, yo diría que no solamente pues, esos lugares, sino simplemente lo evocan a uno con los nombres de las brujas y de dónde vienen, o los brujos y todas las cosas. Pues a uno, por ejemplo, que siempre ha escuchado que Segovia es un sitio de brujas, y ella nombra Ujú. que una de las brujas tesas que conoció fue de Segovia. Pues, y uno no lo va a dudar inmediatamente, pues, o sea, uno dice, no lo dudo. No, y la cultura de Este man nosotros, era de Manizales o no? No me ¿De dónde, no, extrañaría. ¿quién? de dónde era Germán Castro Él no Caicedo? era de No, no, Zipaquirá. no, de Zipaquirá. Zipaquirá. Es muy fácil acordarse de qué día nació, porque nace el 3 de marzo del 40, o sea, nace el día en que nace Zico, el 3 de marzo, pero el año en que nace Pelé, 1940. Ahí Fácil. está, fácil. ¿Cómo olvidar? Oíste, pero la cultura de nosotros es una cultura que depende demasiado de las brujas. O sea, y Sí. nosotros, para nosotros sí es muy normal oír de eso y haber oído de los enyerbamientos, de los niños, de los No, niños que se los llevan. Lo Todo más eso teso es es que, lo más teso es que yo no creo en nada de esas cosas, pero sé que existen, o sea, lo de siempre. O sea, no creo en brujas, pero que que las las hay, hay, las las Frase hay. hay. tan profunda, Jaime. O sea, No, 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 nunca la pero, Tan o habíamos sea, novedosa, oído. tan no, novedosa. lo que A ver, pasa es que, resumámosla. Que las hay, las hay. Fue madre, no, weón, o no, no, sea, sino podemos que sacar un libro. es la negación. O sea, yo a lo que hablo es la negación que se hace uno del cuento, y cuando uno va a ver todo eso, todo es demasiado cierto. O Sí, sea, uno es O total. sea, no, yo no no es creo en la no, no, brujería. no. Yo no creo en la brujería, pero sí uno siempre ha habido de que alguien va a ir a que le lean las cartas, a que le lean el tabaco, a que le lean el café, las hojas de telas, no sé qué, esto y lo otro. Y Pero siempre eso fue parte de la cultura. olvídate que es que en todo caso, o sea, no es solamente esa lectura, sino esos muñecos, esas cosas, todas esas vainas que hacen para hacer mal, pues. Yo O sí sea, no, no, creo. no esa lectura, porque esa lectura a mí me parece que puede ser la más payasa de todas, pero esa es la cosa para ir a hacerle mal a la gente, y cuando vas y lo encontrás y hay una cantidad de gente que se enferma, hay una cantidad de cosas que no son nada explicables. O sea, lo que yo sí he tenido oportunidades de hablar con personas, por ejemplo, o sea, que han participado cuando le están sacando el demonio a alguien, pues, o sea, como es Exorcismo. Exorcismos. en un exorcismo, o sea, pues las cosas que narran son demasiado fuertes. Y uno, ¿cómo así? Eso existe de verdad, eso pasa, y sí, para uno a ver y si Pues pasa. nosotros tuvimos una empleada en la casa hace muchísimos años, en los setentas, que supuestamente cuando se fue nos dimos cuenta que ella nos estaba embrujando. O sea, por lo menos estaba haciendo los ritos. Que Sí, sí, haya tenido efecto o estaba no, haciendo lo es, posible. sí, o sea, No, que una de las cosas era dejarlo calvo, y bueno. eso. Y Pues, machista. pero espere, le cuento el cuento entonces, que de pronto ahí va. Encontramos después del tiempo en unos muñecos que teníamos nosotros, los destapamos y dentro del muñeco había pelo de ella.
unos pelos rojos rizados. Y ella Ah, tenía una cuchara marcada con lo que era la única con la que ella comía. Y encontramos en los ¿cómo se cubiertos de llamaba la ese casa personaje, sal, hombre? ¿Cómo se Ruth, llamaba? Ruth, donde quiera que estés, hombre, un ojalá Muchas que saludo no, muy saludes. especial. Saludo muy desembrújanos. especial. Bueno, y ustedes todos han sido víctimas de jugadura de calzón confirmado. Pues a mí me ha tocado estar presente en ese Yo fui, momento. yo fui Sí, una yo. vez yo fui una vez donde una bruja para que me quitara el maleficio que ¿Qué alguna te de mis habían ex hecho? me hubiera hecho. Nunca supe si efectivamente me lo habían hecho o no, pero con la contra de la bruja sí noté efectos positivos. O sea Sí que hubo beneficios. ¿Y dónde fuiste a una bruja, güey? una bruja quedaba por Suramericana, muy querida Brujas la señora, 78. Brujas la brujas y 78. algo Brujas la más. Mundial de amistad. Brujas. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero hay momentos donde yo digo, el subconsciente tiene tantos caminos, hermano, que si usted no ve de otra, vaya donde una bruja, donde le lean los ángeles, haga una promesa al señor caído, lo que sea, pero No, no, busque un camino nuevo para que la energía se mueva. después de leer uno el libro, o sea, le va a uno a hacer el mal a esa señora o a ese señor. O sea, porque es que vive No. muy mal. O sea, Sí, ninguno la pasa bien. O Sí, no. sea, ella con solo intentar salirse, ya estaba jodida. y le empezaron a hacer trabajos a ella. Por eso. Ella Oye, ese ahora, trabajo es muy feo el que le hacen a ella. Uf, No, es ella ahora es demasiado una, violento. ella ahora es una católica Sí, como, No, pues apóstol de debe ser Dios. sí, sí, recalcitrante. sí, sí, convertida. recalcitrante total, y ella dice que ya no lee las cartas ni deja que se las lean ni nada, que porque eso está. Pero qué poca visión de la gente. ¿Cuál será el gentilicio de la gente de Fredonia, hombre? ¿Cómo será? Fredonitas, fredoniantes, Predonitas puede ser, ¿no? fredonitas. De uno no poner una casa museo de la bruja, hombre, en el parque principal o un escape room, qué sé yo, alguna cosa entretenida, hombre, para que la gente vaya, Sí, porque es que ese claro, pueblo, estatua, estatua. Si fuera en sí. Estados Unidos ya venderían peluches de la bruja en la esquina. Ah, Ave claro. María, había almacén, solteritas con la forma de la bruja Sí, y sí, en sí. vez de la crema naranjada roja, pues alguna cosa, uno sí se inventa pues Yo alguna fui locurita. aquí cerquita hay una cosa que se llama Harrison Springs, que es donde MacGyver iba a mirar el Sasquatch. Hmm. Ujú. Parce, todo es del Sasquatch. Y, lo, Ah, Camisetas. O claro. Y sea, cobran nadie existió. lo ha visto de y cobran verdad, la entrada a pero la montaña. peluches, de todo. O sea, es lo mismo que el rey Vení, y es el Arturo. mismo, es el mismo sitio donde Lee Mayors también iba, ¿o no? Me imagino. ¿Ustedes no se acuerdan que siempre era la misma imagen de lo de Lee Mayors? O sea, cuando El gran estaba en el hombre capítulo. nuclear siempre aparecía también el animal en el mismo punto. Tuve el muñeco que el pecho se le disparaba. El pecho, Sí, 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 un cuadro aquí en la mitad se le disparaba. ¿Viste? Efectivamente sí son fredonitas. Redondito. fredonitas, los Bueno, fredonitas, ahorita que Jaime estaba contando que le molesta, pues cuando Colombia es visto en las películas o por los extranjeros como gente con taparrabos y que el aeropuerto del Dorado es visto como lleno de gallinas y marranos. Quiero decirles que nosotros también caemos en esas estupideces. Una vez una amiga caleña acá le resultó un viaje, no sé por qué, a ella y al esposo para Tailandia. Ustedes fueron a Tailandia, estuvieron una semana, algo así, y cuando volvieron, yo fui a visitarlos, pues, ¿y qué tal? ¿Cómo les fue en Tailandia? Y la muchacha me contaba, no vas a creerme, hay carros, hay edificios, hay No. ascensores, hay escaleras No, 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 no. eléctricas. No, no, es que Tienen ignorante siempre hay en ventiladores todos de lados, techo. olvídate. Entonces, ¿con qué cara vamos a decirle a los gringos que no nos miren así? Si colombianos creen que África o que Asia es así. pero yo creo que incluso, tengo Pero esta teoría, Canadá sí es yo como nos lo creo que imaginamos. incluso, sí, sí, total, pero yo creo que Oh, incluso nosotros somos poco, o sea, nos escandalizamos de las pocas películas que han hecho sobre nosotros. Yo creo que nosotros deberíamos ser más en el cine alrededor del No, narcotráfico, de pero los a paracos, nosotros, de la guerrilla. No, nosotros nos usted, han hecho usted tres o vea, cuatro peliculitas. no, usted O vea sea, cualquier libro, cualquier serie, ochentas, noventas,
siempre estaba el malo colombiano, el malo Pero nunca narcotraficante, el eran malos cartel colombianos, de siempre era Colombia. Machete, siempre era No, Machete. O sea, pero malo siempre colombiano y había, salía Machete, Machete y ya, Sí, listo. No, yo voy, por ejemplo, uno va como colombiano a cualquier reunión donde hay gente de todo el mundo y no falta el gracioso de, llegó un colombiano, listo, ya no necesitamos traer cocaína, ya trajeron. Y ese tipo de cosas que a ellos les parecen graciosísimas, al sí, colombiano por lo general no le parece tan gracioso. no es tan gracioso. No es La tan cuestión es gracioso. que una vez que uno pone la cara que uno tiene que poner para la broma. sí, sí, No, sí, y a algunos les queda más fácil que a otros, pues eso sí es de ahí. Hay gente peor. total. Sí, 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 pero yo creo total. que de verdad, o sea, de verdad que miren que en el cine nosotros de verdad nos escandalizamos cuando sale una película colombiana y no sé qué, pero nosotros tenemos historias para mucho más, o sea, Peores, o sea, lo que ha sacado el cine de nosotros es nada. No, y nada. miren Y que Para, si uno, pero que lo hagan bien contado. pero es que bien contado no hay, es que mira que yo ahora mirando la historia de Jaime Willes y empieza uno a mirar porque supuestamente él es de los primeros y cuando empieza uno a mirar de ahí para atrás lo que hay, nosotros hemos tenido esta clase de personajes desde siempre. O sea, Sí, los contrabandistas, los que manejaban la marihuana, después la cocaína, todo esto es una gente muy mala. muy gente mala, muy maluquita, mala. gente maluquita. Es que les voy a confesar, esta semana recibí mi informe de Ancestry DNA. Wow. O sea, Total. Mis mi, ancestros. ¿De dónde mi mapa venís? de dónde viene mi DNA. ¿Y eso qué es? Uno No, va y se lo yo a este Sí, sí, man me lo sí. imagino muy árabe, muy, muy Es árabe. divertidísimo porque uno va al sitio de Ancestry DNA y paga y le mandan a uno un frasquito, entonces uno escupe en el frasquito, tin, revuelve con un liquidito y lo manda para allá. Y a las semanas le llega el resultado. El Su reporte. genética es a ver, tanto española, tanto indígena, tanto... les voy a dar el dato de cuál es mi genética. a ver. Soy centro y Africano. sur de España, 38%. O De sea, los soy marrano. Benites, de O sea, los yo soy Benites. los Benítez y los Castellano. Montoya. Castellano puro. O sea, no, No, marrano, no, de los judíos andaluz. convertidos. Sí, Y musulmán, yo soy un musulmán converso. O sea, yo estoy seguro que por Completamente. O allá, sea, ¿cómo es? Un judío marrano. no, un No, musulmán musulmán. marrano, Uno musulmán marrano. de los moros que llegaron por África. sí, 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 o sea, 38. yo soy un moro de los que llegó por allá con Abderramán Un o con alguno de cartaginés. esos, y le dio pereza irse. O sea, cuando en 1492 expulsan a los árabes, yo me imagino que a mi ancestro dijo, hombre, qué bobada, yo tengo aquí mi chiringuito ya montado, ¿qué me voy a devolver yo a Marruecos, que hace tantas generaciones me fui? Hagámosle creer a esta gente que soy cristiano. Y por la noche se era musulmán y tal, y de día se hacía pasar por cristiano. Al Moros cabo y de varias cristianos. generaciones, pues ya se vuelve cristiano el tipo, pues las varias generaciones. Bueno, 38% musulmán, once No, por ciento español. vasco, que eso es muy importante. Los vascos son, en Antioquia Los son antioqueños. muchísimos. Total. Si usted es de Bogotá o de la costa, no le va a parecer ancestro vasco, pero si es antioqueño, No, Totalmente. somos Aristizábal, vascos puros. Echavarría, Echeverry, toda esa gente Todos. son antioqueños, o sea que Sí. por allá hay vascos por mi lado, o sea, ahí solo ya voy 49% español, pero tengo 22% indígena, indígena andino, o sea, los Vea. aburraes y los, Pero todos esos de la altura no te da. No. la altura mía debe venir por Irlanda, tengo porcentaje irlandés, portugués, Ah, no jodas, tenés escocés, Oiga, qué un o sea, una arroz mezcla, con weón. leche mezcla, ahí. o si les cuento de dónde viene la gente, yo no puedo ser racista, tengo No, todas ni las nadie, razas. Bueno, ni nadie. y esto a todas estas que tiene que ver con la bruja. Bueno, veníamos conversando de la bruja. La bruja era el tema del día, disculpen. Estábamos, Hablando de Aquí otra cosa. estábamos divagando algunas otras cosas. Oiga, con el patrocinio del país, hombre, compren el país los que puedan comprarle un gran No, periódico que ha estado, suscríbase. pues, sí, Suscríbase y vinculado con nosotros. suscríbase. Y suscríbase aquí y al país. Hombre, un agradecimiento a las directivas del país, a la junta directiva que ha confiado, pues, en este proyecto de Los Tres Calvos y Medio. Oiga, pero ¿en esperen, qué les pregunto, termina el libro? Hagamos el spoiler.
No, pero antes del final, quiero preguntarles, ¿qué han visto ustedes o leído ustedes de Germán Castro? ¿Se han leído, cuál libro se han leído o qué Pues película basada en lo de él? el primero que me leí fue Mi alma se la dejó el diablo, que estaba en la casa y que lo veía uno desde niño, desde los 80 estaba allá. Yo creo Eh, que era editorial Oveja Negra, yo creo, ¿no? Seguramente, no es No, que aquí casi todo era, pero no. O sea, era sé la que el misma libro no editorial era de muy todos los grande, libros, la de... pues. A mí me Bueno, gustaba mucho el trabajo de él, siempre me gustó mucho. Yo me leí también el Cachalandrán Amarillo, el Karina, ¿cuál es el otro? Pues es el de la bruja que es muy bueno y que ese sí lo toca a uno bastante cerquita. Pues porque ese es el que a mí más me gusta en ese sí, sentido. yo lo que digo es que, aparte de todo, que si lo leímos en los 90s, sí era muy cercano el libro, pues sí, y era muy cercano también a la edad en que estaba, en que uno de pronto, esa parte de la brujería también te llegaba, más la parte del narcotráfico, más la parte de saber de los presidentes y de las cosas, y que todavía estaban vivos ahí, porque ahí estaban todos esos personajes. Entonces, ese es el libro que yo creo que por eso lo toca uno más. Sí, yo también creo. Eh, Además, no sé si es el que más, yo creo que el otro tiene Más más ventas, ¿o ventas. no? Sí, Posiblemente yo creo que sí es el más famoso de él. El, el, el Ana Karenina, ¿cómo es? Ana Karenina es el otro, ¿cierto? No, Sí, ese no, es. no, no. No, no, El Ana Karina, Karenina es el otro. Karina. El Karina, perdón. sí. Pero si vamos a hablar de Ana Canerina, hablemos de Ana Canerina. En Lo que otra pasa es que, oportunidad, en otra sí, oportunidad sí, hablamos de eso. me Está parece más que está rusa la muy, cosa. sí, un poquito más hacia el sur. Bueno, yo les cuento que yo La Bruja no fui capaz de leérmelo. No, Me lo empecé y este man describe de tal manera la densidad que no, no, me pareció tan pesado que yo leía algunas paginitas y me quedaba varias horas como con ese ambiente de magia, de mafia y brujería y no fui capaz. Me No, tocó y ¿qué te tiene parar. varias afectaba más, el partes. ambiente de mafia o el ambiente de brujería? Ese revoltijo como de poder con, pues No, como con Tremendo revoltijo. tanta no, por bajeza. ejemplo, A ver, la tortura de él en México es muy dura. Es muy dura Es de muy leer duro. esa y parte. el otro pedazo de los cubanos también es muy duro. O sea, pues, o sea, contar ese punto que decían, este man ponía a cuidar a los cubanos y los cubanos iban y hacían esto y tan, pues, o sea, era un mierdero muy bravo. O sea, toda la gente partida pasaba por motosierra, o sea, toda tajada, Y toda. algunos se vio la serie No, de Mi alma yo se la sí, dejó Yo el no. diablo, que la no, pasaron no, por televisión. Yo me la no. vi muy brava, muy tesa. Y Queda uno y maluco varias estuvo bien cosas. producida. Sí, 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 buena. Es una producción colombiana, creo, ¿no? Ahí está Sí, 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 Jairo Camargo. sí. Está muy bien hecha y muy bien lograda, pero el tema es tremendo. No, el man sí tiene eso y el man tiene temas muy buenos. El de las armas era el Del Cali. M19. Sí, eran armas del M19. Ese es muy bravo también. El hombre hizo trabajos muy buenos. Él tenía o estaba trabajando, no sé si el libro salió sobre Pablo Escobar. Sí, Yo no claro. sé, Hay un libro de él sobre eso. yo ese no me lo leí, pero, pero mirando, ahora pues mirando todo este cuento, se da uno, se entera uno de que hay un montón de cosas que uno no sabía, de quién manejaba qué, quién era el que de verdad trajo qué, y Pablo Escobar fue simplemente otro más de un montón de gente que estaba en ese cuento, en ese negocio. Pero Pero un man que logra cambiar el ecosistema de un país. Resulta que hoy estamos inundados de hipopótamos en los ríos de del alrededor de Magdalena El Medio. Doral, Magdalena del Medio. Magdalena Medio. Pero eso no Y fue culpa entonces, de Pablo Escobar. claro, No, es que es total. culpa del No, gobierno para que fue el nada, que el tomó la gobierno finca después. los que lo dejaron sueltos. Sí, pero tiene que ver con que no teníamos nada que estar haciendo con hipopótamos por aquí. O sea, No, el país eso es era tan como decirle a abierto. Macaco, ¿quién le iba a decir a Macaco que no trajera a los leones para divertirse, los leones y los tigres para divertirse con los Por cristianos? eso, o sea, pero es que ese era el país en el que estábamos, un país donde entrar un hipopótamo al país era, pues, hágale, weón, dele pues para adentro. Es Trajeron que, una cantidad de hipopótamos y lograron pero es armar, que pues, un eran los zoológico de esa dueños de los manera. aeropuertos, eran los dueños de los Y de los aeropuertos. aviones. Pero Sí, aparte de eso, el cuento en ese momento, y yo no sé hasta qué punto era cierto o no, era que ellos usaban todas las heces de estos animales
para espantar a los perros, a los perros detectores de narcóticos, porque los animales pequeños le tienen miedo a los animales grandes. Entonces, la parte del zoológico era para poder tener acceso a esto y Claro. ponerlo con los cargamentos para que los perros no se acercaran. Es una lástima que no hayan traído pues elefantes. Sí, hubiera sido más divertido, o jirafas andando por Medellín. Jirafas habían. Sí, En claro, Jirafas Medellín había. jirafas. habían jirafas y cebras. Y elefantes también. No, Elefantes yo elefante creo no que también había. hubo. Sí, yo No, sí no, Yo creo me que no. yo. acuerdo, estando yo muy chiquito, que la gente decía ir a la Hacienda Nápoles era como ir a Disney, pues. Yo Como, ay, fui a ya la fuiste. Sí, Hacienda Ay, Nápoles. yo nunca he ido. No, yo sí he Fui a la ido. Hacienda Nápoles yo sí fui cuando en estaba, esa época. pues, cuando estaba niño. Es más, fui 2 veces porque fui una vez con mi papá y una vez entramos con los scouts, entramos allá en ambas, o sea, cogía, pues con los avestruces podías darles comida, pues, o sea, la típica. Lo único que faltaba era la parte de los leones. Pero es que era muy Y mi loco hermano que porque fue ciclista, o sea, estuvo en un equipo que era de Osito, el hermano de Pablo Escobar. Ellos durmieron allá ellos durmieron en Hacienda Nápoles, y a ellos sí les tocó ver los animales salvajes, pues los Sí, sí. bravos, Los felinos. los ¿Y felinos. alguno de ustedes estuvo en alguna matrimonio, primera comunión, algo de algún De la hija de mafioso? Pablo Escobar o del hijo, no. No, yo Yo sí sí, estuve en una. Yo yo estuve también. en una primera comunión y era muy bravo. Yo estuve en la primera comunión de Duqueiro, que ya en paz Uy, descanse. ¿cómo olvidar a Duqueiro? ¿Cómo Molina. olvidarlo? O no Total, estamos allá diciendo estuve. apellidos. Pi. Sí, sí, sí. Sí, pero y de Flavio también estuve en la primera comunión y también era, el chiste del Betamax no era nada charro. No, Dieron carrito a de mí nunca control me tocó remoto. esa vaina, nunca me tocó esa mafiosa, no tenía esa clase de contactos. Pero sí, en todas partes. O sea, yo cuando trabajaba mesereando, o sea, el tema mafioso era demasiado. O sea, pues, o sea, que ¿Cuántas vamos a veces poner a Vos era? contar estabas en nosotros. los Pero es 90. que Sí. a nosotros nos tocó, a mí me tocó ver a Pablo Escobar 2 veces en Medellín. Nunca. Bueno, en realidad no en Medellín, Sabaneta y En Envigado. Kevin's. Ah, bueno. No, en La Paz, en la El placa deportiva estadio. de La Paz y en el Abuelo Gozón en Sabaneta. Yo nunca, pero de las cosas que sí recuerdo mucho es que una de las mujeres más lindas que vivía ahí casi diagonal a la casa, o sea, moría por Pablo Escobar y estoy casi segura que lo debió haber conocido y quién sabe qué más. Y más. Sí, sí. Sí, No sí. vamos a decir nombres. Oiga, muchachos, bueno, una historia pues aquí alrededor de la bruja. Conversamos de narcotráfico, de las épocas de los 80, de los 90, de un Pero no, gran no, libro. dejamos mucha cosa porque no pusimos el punto de qué tanto tocó la política, que todas las cosas que pasaron. Ahí Sigue había muchas tocando. cosas interesantes en el libro porque Pero, es que No, lo que pasa es que la Jaime, relación Jaime, que esta gente iniciaron vive fue, afuera, esta gente vive afuera y se le va la lengua y empiezan a hablar. Nosotros estamos aquí Y nos comprometidos joden con a el los que país. están Sí, sí, aquí. sí. pero No, no, no. si hay una cosa y es lo que está viviendo el país ahora es fruto de esta relación entre los unos y los otros. Y a nosotros nos tocó cuando Medellín en mucha parte era como describen a Fredonia, los de la plaza y los otros, los que ahora llaman los nadie. A nosotros nos tocó ese Medellín y a nosotros nos tocó ver cómo se mezclaron unos con otros y cómo los que tenían el apellido le vendieron el apellido a los que tenían el dinero. Y eso a nosotros nos tocó ver mientras pasaba. Hay un libro que yo tengo muchas ganas de leer de Germán Castro Caicedo que se llama Nuestra Guerra Ajena, de cómo el negocio del narcotráfico ocurre en los grandes bancos del mundo y Colombia es simplemente como un accidente que toman ellos para no, que es la que cosa ocurra. primero es un sitio, o sea, nosotros tenemos un Vamos. sitio geográfico que da la posibilidad de mandar para cualquier lugar del mundo. Tenemos, aparte de todo, una mala, pues, o sea, un país con una cantidad de problemáticas que le da la posibilidad de que ocurran todas esas cosas. Y según, pues, y tercero, toda la parte climática de pisos térmicos que da la posibilidad de que todas esas matas crezcan a una gran velocidad y de que sea mucho más fácil que utilizar los laboratorios. Y es más, y si le metes tecnología, como le están haciendo ahora con la marihuana los canadienses, que son los que manejan el negocio de la marihuana en Colombia,
le metes la tecnología, pues ahí sí que vas a sacar las superplantas y vas a sacarle todo el dinero a esto. Pero Claro yo que sí ahora está creo, es el yo trunk sí, y el fentanil y todo eso. Usted, sí, pero yo sí creo que hay una cosa de esa mezcla que dice Benny que tiene en el ADN que a nosotros sí nos hace un chip distinto. O sea, nosotros sí tenemos un chip distinto, no para bueno. Yo creo que aquí hay una, yo siempre en las conferencias de Medellín más allá de Netflix digo, Pablo Escobar no tenía por qué nacer en Envigado, o sea, nosotros no teníamos él era ni un sembrados desplazado. cerca, ni mar cerca para sacar las cosas, ni avionetas, o sea, realmente nosotros, este man nace ahí y no era una cosa como consecuencia de que fuera fácil armar un proceso de narcotráfico desde aquí, y lo logramos armar. Y la generación que se perdió de la generación de nosotros se perdió por ambición, o sea, se perdieron porque querían ser sicarios o porque querían ser narcos o porque querían ser... Mulas. Y exacto, y yo creo que eso Sí está en la nace, sangre. sí, nace de una cosa de verdad, Y es yo una creo que esa es discusión súper de la difícil, sangre vasca. Pero es es que una no No, es, no discusión no es es que esté en súper la sangre, difícil. sangre, no es que no, esté en pero la no sangre. es, pero no es solo sangre, sino que cuando vos miras el proceso de cómo llegaron los ancestros de nosotros a ese nudo montañoso lleno de selva, no fue no era gente que fuera gente livianita. O sea, usted para meterse a esa selva donde todo era lomo de mula y todo eran caminos de herradura, Donde le donde todo pagaban era, a uno con un quesito por llevar un mueble gigantesco de Medellín hasta, ¿cómo es que se llama? Hasta Santa Fe de Antioquia por camino de mula. por eso, entonces eso no era gente fácil y era gente que tenía que ser gente brava. Pues realmente nosotros somos una coincidencia de gente que la pasó mal toda. El español que llegó a América en general la pasó mal. O sea, los que fueron ricos y la pasaron bien eran muy pocos, el resto eran unos buscavidas. El indígena estaba muy bien en ciertos puntos y lo volvieron nada y lo esclavizaron y todo. El negro que llegó, llegó mal. O sea, es una mezcla de mal, más mal, más mal. Eso pasa en toda Latinoamérica, pues, que es humillación más humillación más humillación. Exceptuando el Entonces, pedacito de Argentina. no, bueno, en Argentina porque la inmigración es muy reciente, pero los que Ah, llegaron sí. Por antes eso, de ese Pero esa es esa periodo, migración migración reciente, sí que le pues pasó mal. Esa también los inmigración que que venían llegó a de Argentina, Italia. no, O sea, aquí en América nadie ha llegado por las buenas. O sea, muy pocos han llegado por las buenas. Todo el que llegó aquí llegó con una mano adelante y otra atrás, Sí, sea de sí, eso es España o verdad. de África o de donde sea. En esta cosa de la genética mía, yo tengo genética del Togo, de Nigeria, de Benin, de Mali. Dios Todos mío. esos ancestros míos que vinieron de allá, eso ninguno es vino culpa de porque la azafata. Usted no lavó Sí, bien el frasco, eso es culpa de la azafata. sí, 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 yo creo que fue por ahí la ¿Oíste? El cosa. único problema que tiene eso de los ADNs es que quedas en una librería, ya quedas en un claro, registro. queda toda mi Y, genética lista ahí. no, y entonces después de pronto te aparece un vericito por ahí que no contabas. O un dinosaurio construido con ADN de Benny, y eso sí sería más bacano. Un Bueno, hoy, Benisaurio. estuvimos muy densos, ¿no? El tema hoy estuvo bravo. Uy, pucha, sí. Bueno, a los que nos han aguantado hasta ahora, hombre, un agradecimiento muy Sí, es que Los hoy especial. que es lograron llegar aquí, Sí, sí. Felicidades Un saludo, pues. Lean a léanse el Germán libro. Castro. lean a Germán a Castro. Germán Castro en general. Chau, chau.